Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. Sí, este es el programa de radio pionero y único que profundiza cada semana en esta cuestión clave. Los datos, la gestión, son el oro, el petróleo de nuestro tiempo. Gracias a ellos avanzamos con rapidez, o si no los utilizamos bien, podemos confundirnos. Ojo que con el combate al COVID-19, al coronavirus, ha habido asuntos de máxima magnitud delante que queremos abordar hoy en este programa, que cuenta con la colaboración especial, como bien saben, de Piper Lab. Aquí está con nosotros, como tantas veces, los lunes en directo, y a través de nuestros podcasts pueden escuchar este programa cuando lo deseen. Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Encantada, un lunes más. Si recuerdan, hace algunos días, más de 60 abogados y expertos en privacidad firmaron una carta dirigida al Gobierno para apoyar el uso de la tecnología durante la crisis del COVID-19. Pero a raíz de ese manifiesto también se ha despertado un debate sobre el equilibrio entre la necesaria defensa del derecho a la salud y la defensa del derecho a la privacidad de los datos personales. Y de ello vamos a hablar hoy con uno de los expertos de mayor prestigio reconocido, que es Borja Suara, abogado y experto en tecnologías de la información y el conocimiento, en TICs. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días. Antes de entrar en el debate que tenemos sobre la mesa y sobre el que seguro hay muchas opiniones y visiones diferentes, quería preguntarte sobre algunos conceptos para que los oyentes puedan estar y ponerse en contexto. Hace 2 años que ya entró en vigor la normativa europea de protección de datos, la famosa GDPR, que de hecho, quiero recordar, viniste a este programa a contarnos algunos detalles, a hablarnos sobre ella. ¿Qué novedades trajo y qué protección adicional tiene en este momento sobre nuestros derechos que antes de esta ley, de este GDPR, no teníamos? Bueno, básicamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos se hizo para someter a las grandes multinacionales, especialmente norteamericanas, pero también asiáticas, a la regulación europea y a las autoridades de control de datos, también europeas, y las sanciones, porque antes había cualquier problema con la privacidad y decían, pónganme un galgo, ¿no?, y vengan a demandarme a Palo Alto. Y ahora ya pues no se libran y tienen que someterse, si prestan servicios en Europa, a la legislación y a las autoridades europeas. Porque, aunque estemos en estado de alarma, nuestros derechos fundamentales como ciudadanos deberían estar igualmente protegidos, ¿no? Es que lo están, porque en el Reglamento Europeo de Protección de Datos está previsto expresamente y específicamente estas situaciones excepcionales de lucha contra una epidemia, con lo cual lo único que se tienen que dar, obviamente, las adecuadas garantías. Pero frente a los que dicen que en un momento como el actual, excepcional, se aparca o no tiene aplicación el reglamento, todo lo contrario, está expresamente previsto, y justamente como está expresamente previsto hay que garantizar, ¿no?, los derechos fundamentales y especialmente el derecho a la protección de datos de los ciudadanos en el uso de datos de la salud que se tiene que hacer necesariamente. Porque aquí hay varias cosas de las que queremos hablar contigo, Borja. Por supuesto, de las famosas aplicaciones que siguen nuestros movimientos, pero también las que van recopilando datos de nuestra salud, que voluntariamente, entre comillas, aportamos cuando nos preguntan si tenemos algún síntoma y que lo contemos, y alguna cosa más, porque recuerdo en el último programa como Esther, tú contabas, ¿no?, el acuerdo, haces una referencia al acuerdo que habían alcanzado Apple y Google para que se desarrollase una tecnología estándar, ¿no?, que permitiera a los dispositivos, ya fuesen los iPhones de iOS o los Android de cualquier otro fabricante, compartir la aplicación y la medida de los datos, ¿no? Hablaste de esto, Esther, si no recuerdo mal, en el último programa. Efectivamente, hablamos un poco de la colaboración que está surgiendo entre grandes empresas que a lo mejor antes era impensable. Realmente lo que han hecho tanto Google como Apple es que sus sistemas operativos se comuniquen, que sabéis que entre ellos y
y el otro tipo, y Google, pues normalmente sí que hay, pues no suelen comunicarse, ha llegado a este acuerdo y al final lo que pretenden es que sean, que a través de esta apps de rastreo por proximidad se guarde un código entre móviles que han estado próximos, pues un poco para prevalecer lo que estamos hablando, el contagio. Y bueno, si no lo digo mal, Borja, y tú eres el experto en esto, ahí también prevalece la anonimicidad. Sí, bueno, a ver, son muchas cosas y yo creo que lo mejor es distinguir, porque dicen que el conocimiento es distinción y la ignorancia confusión, y cuando lo metemos todo en el mismo saco, ¿no? Y entonces ahora mismo vamos a ir por partes, porque primero hubo una aplicación simplemente para descongestionar los teléfonos de información sobre el coronavirus, que estaban saturados al comienzo de la epidemia, y entonces hicieron una aplicación y también un chatbot, pues con las preguntas más frecuentes, y también una web. Y entonces esa era exclusivamente labor de información, y donde lo único que se pedía, que causó cierto revuelo, es saber en qué comunidad autónoma estamos, porque en España las competencias sanitarias las tienen las comunidades autónomas, y había que dirigirlos hacia unos hospitales u otros, ¿no? Pero simplemente se limitaba a dar la misma información que podían dar en un teléfono sobre el COVID, ¿no? Y donde te preguntaban, ni siquiera era un diagnóstico, era pues descartar los síntomas, que ahora ya nos los conocemos, pero que al comienzo pues la gente no sabía cuáles eran los síntomas de la enfermedad, para poder decir, oiga, pues a lo mejor usted sí está contagiado, hágase un test o vaya al hospital, o no, lo que usted me está contando no es compatible con los síntomas de la COVID esta. Y eso es otra cosa. Luego, la segunda cosa era el estudio de movilidad, que es como el que hizo el Instituto Nacional de Estadística en otoño. Y esos son datos no solo anonimizados, sino agregados, es decir, estadísticos. Y ahí no hay posibilidad ninguna de reidentificar a cada uno de los sujetos, y era simplemente para saber los desplazamientos entre comunidades autónomas. Y la tercera cosa es la aplicación, que ni siquiera se está desarrollando. Lo que están haciendo en Europa es desarrollar el estándar. Las aplicaciones luego las hará quien las tenga que hacer. Lo que se está fijando justamente, como ha dicho Esther, es el estándar de privacidad para que las aplicaciones de rastreo por proximidad con el Bluetooth puedan no dar datos a las autoridades, sino se quedan en el teléfono móvil de cada uno, y si uno acaba contagiándose puede avisar a todos los que han estado en contacto con él. Pero a falta del estándar, que todavía creo que no tenemos, ¿no, Borja? El Boletín Oficial del Estado en España ya ha publicado que el Gobierno puede pedirle a los operadores de telecomunicaciones estos datos. Bueno, pero una cosa es que le pueda pedir los datos y cómo los puede pedir de forma anonimizada para hacer efectivamente esos estudios, y otra cosa es que llegado el momento, que yo creo que no ha llegado, y además hay distintas teorías sobre si vale un decreto del gobierno o hay que pedir autorización judicial, cuando, por ejemplo, se busca cuál es el paciente cero de una epidemia, ¿no? Y entonces hay que lograr identificarlo, pues para ponerle en cuarentena o lo que sea, ¿no? Para internarle. Pero en esa identificación individual, yo creo que todavía no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de rastreos de una persona que va al médico, dice, se hace el test, está contagiado, y hasta ahora lo hacen artesanalmente, con una serie de entrevistas, diciéndole, bueno, ¿y con quién ha estado? ¿En qué lugares ha estado? Etcétera. Y sin embargo, con la ayuda del móvil, pues puede, sin ser perfecto, pues pueden tener un mayor alcance esa medida de rastreo del posible contagio, ¿no? Digamos que ayuda a recordar, ¿verdad?, a la persona contagiada con quién ha estado. Sí, porque ya no es cuestión de que el contagiado vaya a mentir, pero es que no se va a acordar con todas las personas que se ha cruzado y está hablando 10 minutos, que es lo que recoge más o menos estas aplicaciones. Pero estas aplicaciones tenían dos modelos. Uno de gestión de datos centralizada por las autoridades sanitarias, que era lo que en principio defendía Alemania, y otro que era el de gestión de datos descentralizado, que era lo que defendía Suiza y en el grupo en el que estaba España. Y al final, incluso Alemania se ha pasado al modelo de gestión descentralizada, es decir, por los ciudadanos. Comprendido. O sea que está perfectamente en su sitio cada cosa. Era muy importante y te agradecemos mucho, Borja, que lo hayas explicado con tanta claridad.
Pasemos al capítulo siguiente de la polémica, el de la confianza o los bulos. En alguna ocasión has mencionado que también estamos en una situación de pérdida de confianza. ¿Cómo crees que se debería vigilar a los que controlan nuestros datos? ¿La sociedad confía en que es la Agencia Estatal de Protección de Datos un garante imparcial de nuestros derechos digitales y de nuestra privacidad? Bueno, yo creo que son dos temas distintos porque una cosa es quién vigila al que nos vigila o al que vigila nuestros datos y en teoría pues lo hace la Agencia de Protección de Datos pero con los recursos que tiene. Y entonces la agencia realmente no tiene mucha capacidad con sus recursos de ser proactiva, estar supervisando todos los procesos de tratamiento de datos que hay en España, ni siquiera los públicos, ¿no? Y más bien actúa de forma reactiva cuando alguien denuncia, ¿no? Y entonces investiga lo que ha pasado, etcétera. Y entonces en algunos países, pues había, por ejemplo en Sudáfrica, durante la pandemia se había creado una comisión de expertos independientes, presidida por un juez, para justamente velar que todos los tratamientos de datos personales, especialmente relativos a la salud, se usaran exclusivamente para la finalidad prevista, que es para el control de la pandemia, y que una vez terminada esta, se eliminaran. Y, bueno, pues en otros países pueden buscarse terceros de confianza, digamos, que avalen lo que se está haciendo y que puedan auditar lo que se está haciendo. Pero ese es un modelo, digamos, de tercero de confianza. ¿Por qué? Pues la gente no se fía mucho de las administraciones y tampoco de las grandes empresas. Y entonces se podría constituir un comité de expertos independientes, tanto juristas como tecnólogos, no sé si con algún juez, pero el caso es que vendría bien para que la gente supiera que hay alguien que está supervisando los tratamientos de sus datos. No parece fácil, porque claro, fíjate en el debate quiénes están. No es lo mismo que sea la Guardia Civil la que vigila esto, que sea neutral o que sea Facebook la que va limitando en su plataforma qué es un bulo y qué no lo es. ¿Quién lo decide? Pero la Guardia Civil, estábamos más en el otro tema, que es el de los bulos, que yo creo que ahí se han confundido dos cosas. Una cosa son las campañas de desinformación, especialmente cuando venían de países extranjeros, ¿no? Y luego los bulos que son delictivos, como las estafas o el phishing, etcétera, que la función de la Guardia Civil o de la policía es perseguir delitos, no simples mentiras o críticas al gobierno, que eso no es delictivo, al menos por ahora. Y entonces yo creo que son dos temas distintos. Una cosa es los bulos o la desinformación, que sea reprochable y social y moralmente deleznable, pero lo que tienen que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es perseguir posibles delitos y hacer una acción preventiva, que es muy buena la que están haciendo en las redes sociales, sobre posibles delitos, para evitar delitos, ¿no? Y lo otro, los servicios de inteligencia lo que tienen que perseguir son campañas organizadas de desinformación, pero normalmente pues de China, Rusia, como se ha dicho, que persiguen desestabilizar las democracias occidentales. Pero ese es otro tema. No estamos hablando de meras críticas o expresiones individuales, ¿no?, de opiniones de ciudadanos. Claro, la parte exterior es más difícil o más delicada de tratar o de gestionar, pero en la interior deberíamos ser capaces de distinguir cuándo un bulo es delito, si lo es en algún caso. Bueno, pero eso no es muy difícil porque es delito lo que viene del Código Penal. Es decir, cualquier jurista un poco especializado en derecho penal sabe si un bulo puede tener materia penal o no. Otra cosa es que yo creo que lo que se debe perseguir no es tanto si una noticia es verdadera o falsa, porque noticias verdaderas y falsas aparecen todos los días en todos los medios de comunicación. Ni siquiera si un bulo por WhatsApp es verdadero o falso, porque si tú quieres contrastarlo, es facilísimo contrastar si es un bulo. No es eso. El problema es cuando un bulo se viraliza de forma artificial con redes de bots, de robots, ¿no? ¿Por qué? Porque no juegan las mismas condiciones, no hay fair play entre la información veraz y la información falaz. Entonces, la información falaz juega, digamos, con un doping, que es la viralización con redes de bots. Y ahí sí que se puede atacar, y ahí estoy yo completamente de acuerdo en que tanto el gobierno como sobre todo las redes sociales, que no lo hacen siempre y que deben colaborar, se dediquen a desarticular las redes de bots, de cuentas falsas que multiplican el impacto que puede tener una noticia falsa
y que es por lo que mucha gente cree que es verdadera, porque la recibe por todos lados. Y yo creo que ahí es donde se debe atacar, en las redes de bots. Y luego hay mucha gente que pica, ¿no? Ciudadanos normales que no tiene capacidad para verificar si lo que recibe es cierto y lo difunde a su vez, y esto puede llevarle a recibir alguna condena. Creo que hay algún caso ya de condena, ¿no?, de tribunales por haber contribuido a difundir información falsa. Por redifusión es un poco complicado, porque para que sea realmente algún delito tiene que haber una intención de engañar y de producir un resultado. ¿Por qué lo redifunden? Porque coincide con su sesgo, su ideología, etcétera. Y el problema no es que se lo crean, es que se lo quieren creer. No quieren contrastarlo porque ya les viene bien. Como se adecua a lo que ellos piensan, pues lo redifunden, y normalmente a gente que piensa como ellos. Con lo cual, aunque hay gente que critica las redes sociales porque facilitan la difusión de bulos, yo también digo que nunca ha sido más fácil poder contrastar un bulo. Otra cosa es que la gente no quiere hacerlo, porque se lo quiere creer. Pero a las redes sociales les protege la libertad de expresión constitucional, lo mismo que a la que se practica en medios de comunicación, ¿no? Exacto, si es que incluso más, porque en las redes sociales yo siempre he dicho que no es un medio de comunicación como un periódico, porque no hay línea editorial, con lo cual a mí muchas veces lo que me sorprende es que digan, no, pues borramos este contenido porque no es un contenido adecuado. Que oiga, dígame si es legal o ilegal, pero ¿qué es eso de contenido adecuado? ¿Adecuado para quién? Si una red social no tiene por qué tener línea editorial, no es un medio de información como una radio, un periódico, una televisión. Y en este sentido, la legislación española, Borja, aquí te pido una opinión crítica, ¿es lo suficientemente clara para establecer dónde están los límites de la libertad de expresión? Sí, es más, yo lo que vengo diciendo desde hace tiempo es que hay demasiada gente y demasiadas normas preocupadas por la libertad de expresión, pero por los límites, no por defenderla. Y yo creo que no estaría mal que también hubiera normas de protección del derecho fundamental a la libertad de expresión, porque todo de lo que se habla es de limitar la libertad de expresión. Entonces yo me he convertido un poco en un fundamentalista de la libertad de expresión, porque ya me gustaría que, igual que hay un delito o varios delitos por un exceso en el uso de la libertad de expresión, y puedes cometer delitos de odio, de injurias, de calumnias contra la corona, contra el gobierno, de desórdenes públicos, tal, también hubiera un delito contra la libertad de expresión, aquellos que limitan un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión. ¿Y en qué casos podría estar sucediendo eso? Pues bueno, cuando una empresa multinacional va más allá de lo que dicen las leyes españolas, los derechos de la Constitución o la Declaración de Derechos Universales, ¿no?, de la ONU, y te limita tu libertad de información o tu libertad de expresión simplemente pues porque consideran que es un contenido inadecuado. Entonces te están limitando, están definiendo el contenido de un derecho fundamental. Digo, hombre, pues yo cuando estaba en la Facultad de Derecho estudié las fuentes del derecho y no estaban los términos y condiciones de uso de una red social. Sí, pero pueden argumentar que pueden reservar el derecho de admisión, ¿no?, que pueden fijar los criterios. Pero es que ese argumento que se utiliza mucho, igual que, es una empresa privada y pueden hacer lo que quieran, pues no es verdad. Una empresa privada en España no puede hacer lo que quiera, se tiene que someter a las leyes españolas, europeas y a los derechos fundamentales, y los tiene que respetar. Y el derecho de admisión también tiene unos límites, es con determinados motivos, y no puedes decir, bueno, pues yo no dejo entrar en mi local a negros. Dice, pues tendría un problema, ¿verdad? ¿Y por qué lo tenemos claro con un derecho fundamental a la no discriminación y no lo tenemos claro con el derecho fundamental a la libertad de expresión? Qué buena respuesta, Borja. Bueno, Esther, que estás muy callada. Bueno, Imagino es un placer escuchar a Borja, la verdad, que siempre se aprende un montón. En el lado vuestro de Piper Labs también defendéis otra acusación muy habitual. Cuando la gente dice, no, es que el problema es la tecnología. El problema no es la tecnología, es cómo se usa, ¿no? Aquí habría que decir insistentemente. Sí, efectivamente, y es algo que, fíjate, hablaba con Borja fuera de micro, tendemos mucho a, por ejemplo, cuando nos bajamos una app, prima más la inmediatez en tenerla, que todos los términos y condiciones que estamos firmando sin leerlos, y ahora, sin embargo, sí que nos está preocupando mucho qué están haciendo con nuestros datos, y cuando el uso, como estamos diciendo, es privado, es totalmente confidencial y se pretende usar pues para mejorar la situación que estamos viviendo de pandemia. Entonces, por supuesto, siempre hay que ser bastante claro, y lo habla también con Borja, que a veces son infumables e inleíbles los términos y condiciones, entonces acaba estando que sí. Entonces, eso siempre que hay que proveer
de un mensaje claro y que los usuarios firmemos algo y seamos conscientes de lo que estamos firmando de una forma clara, que no nos pongan unos términos y condiciones en otro idioma muchas veces y además larguísimos, porque al final tendemos a decir que sí sin saber lo que estamos firmando. Entonces yo creo que para el uso de la tecnología hay que ser bastante claro, saber nosotros como usuarios que estamos firmando, pero que también de la otra parte nos aporten de una forma sencilla los términos y condiciones. ¿De acuerdo con eso, Borja? Sí, no solo yo, es que lo ha dicho hasta el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia de febrero que dice que, bueno, que tal como están escritos determinados términos y condiciones de uso y que son un contrato de adhesión, que tú solo puedes aceptarlos porque no puedes negociar ninguna cláusula, y dado que hay cláusulas que pueden ser abusivas, ¿no?, pues que está muy diluido, ¿no?, el consentimiento libre e informado, ¿no?, y que dice que hasta qué punto se puede considerar que eso es un consentimiento válido, porque es como las lentejas, siempre digo yo, que o las tomas o las dejas, pero aquí no puedes negociar, no, oye, Marc, que esta cláusula no me parece bien, ¿no? Y entonces yo creo que deberían las autoridades, no solo de protección de datos, sino cada una en su materia, la de propiedad intelectual, libertad de expresión, los jueces, ¿no?, pero decir, oiga, que esa cláusula que usted tiene, no solo en una red social, en una aplicación, es abusiva y se anula como se están anulando las cláusulas bancarias, que también son contratos de adhesión. Entonces, yo creo que muchas empresas piensan que ellas cumplen con el deber de informar colgando estos términos y condiciones de uso que no entiende nadie. Y no es verdad. El problema no es que ellas informen. El problema es el que da el consentimiento realmente sea un consentimiento informado, que es distinto. Entonces, pensemos que no hay mayor mentira en Internet que lo de he leído y acepto las condiciones de uso. Qué apropiado, qué esclarecedor este tiempo de radio con Borja Atsuara, abogado y experto en TIC. Hoy nuestro principal invitado a este programa dedicado a los datos, Data is in the Air, hoy con Esther Morales, socia de Piper Lab. Gracias, Borja, por acompañarnos. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Esther Morales. Hasta el próximo programa. Gracias, hasta el próximo. Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.